En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios eterno, Padre de bondad, que para ilustración y consuelo nuestro nos dejaste escrita tu sagrada palabra. Preserva de todo error nuestro entendimiento en su lectura. Líbranos del espíritu de soberbia, a fin de que sigamos fielmente las enseñanzas de la que nos diste como Maestro infalible de la verdad, la Santa Iglesia Católica. Y danos un corazón dócil y generoso para que sepamos practicar tus divinas enseñanzas. Te lo suplicamos por los méritos del que es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, Jesucristo, tu único Hijo y Señor nuestro, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la gracia, el que contigo y el Espíritu Santo vive y reina, Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Queremos poner en tus manos, oh Cristo Jesús bendito, a la mamá de Carlitos, se llama Verónica. Está muy enferma. Te pedimos también por Carlitos, por su hermana Andrea y por toda la familia de ellos, para que Dios les ayude, les dé la sanidad y les conceda lo que ellos desean y que sea para su bien y su crecimiento espiritual. También te pedimos por aquellos hermanos que no están viniendo, pero que tú conoces los motivos por los cuales no estén viniendo, para que puedan ellos sentir ese deseo de seguirse reuniendo. Y también te pedimos por los que vienen, para que nos des el Espíritu Santo, nos dé sabiduría para poder comprender y saber explicar los sagrados misterios. Movidos por tu divina enseñanza, Cristo Jesús bendito, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Bosco, ruega por nosotros. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San José, esposo virgen y casto, ruega por nosotros. damos por iniciado este estudio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a los hermanos que están. Gracias, hermana Susi, por ese corazón que mandó. Dios me la Buenas bendiga. noches, hermanos Min, Dios les bendiga. Buenas noches Gracias, a todos los igualmente. de la clase, a los niños. Hoy no vinieron, ¿Hoy no? no sé si van a venir. Hoy se fueron casi todos. No se quedaron, solamente tengo al hermano Polito conmigo, pero bueno, pequeño pueblo mío, dijo Jesucristo, pequeño rebaño mío. Aquí estamos, Ah, hermano. sí, ahí sube a los que quieran, Sí, a los hermana, que vayan subir. llegando, y voy a compartir el live ahorita, hermano. Sí, está bueno, hermana. Gracias, hermanos Min. Bueno, de nada, vamos a saludar a los que están aquí con nosotros, y que los que quieran subir, pues le dicen a la hermana Susi a la hermana Susi que lo suba, y pues para que lean algunas citas bíblicas que voy a ir dando. Un saludo pues a la hermana Susi, Santo Padre Pío, un saludo a Eridata, a User 5977, a Medina, a Laine 79, a Alejo C, a Castorina Aguilar y a User 5023, Olivia Flores, dice. Un saludo a todos. Bueno, nos habíamos quedado la vez pasada en lo que es en la página 338, que se llama conversación, que prácticamente eso significa la palabra homilía, conversación familiar, pero que se traduce como sermón, o también se traduce como explicación sagrada o enseñanza sagrada. Pero originalmente significaba conversación familiar o explicación familiar, ¿verdad? Que de hecho eso es lo que Jesucristo hizo con sus discípulos cuando él, en los discípulos de Maús, en el capítulo 24 de San Lucas, se les aparece. Él tiene una conversación familiar con ellos y les va explicando las escrituras
del Antiguo Testamento, dice, comenzando por Moisés y terminando por el último de los apóstoles. Entonces, prácticamente les dio una homilía, que de hecho en griego aparece esa palabra homileo, ¿verdad? Que Jesucristo les dio una homileo, o sea, les dio una conversación familiar amena. Y pues ya en nuestro tiempo se conoce ya como una explicación sagrada de la Sagrada Escritura. Muy bien. De algunas de estas homilías, San Pablo, que debieron ser candentes conversaciones, nos ha dejado algún rastro del libro de Hechos de los Apóstoles. En su postrer viaje a Jerusalén, el apóstol con sus compañeros hacen escala en Alejandría, Troas, y allí, reunidos todos, los domingos dirige la palabra hasta altas horas de la noche y rompe el pan o fracciona el pan, que eso es la Eucaristía para los que no saben, que de hecho pues la palabra utilizada ahí es Eucharistein, entonces que es romper el pan o fraccionar el pan, o también se conoce como acción de gracias. Entonces San Pablo hizo una acción de gracias, va a estar en Hechos 27 en adelante. Muy bien, continúo leyendo. Donde rompe el pan. Se trata de una reunión litúrgica, es decir, de una misa. Tras el incidente de la mortal caída del joven Eutico y su resurrección por obra de Pablo, aún continúa su homilía hasta el amanecer, hora en que se disuelve la reunión. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles. ¿Todavía nadie ha querido subir, hermana? No, hermano, no llega a nadie. Gracias al hermano Carlos por esos guantes Carlos que Urbina. regaló Carlos Urbina. Sí, por si quiere subir, hermano Carlos Urbina, y vamos a leer Hechos 27. Ahorita me lo va a leer el hermano Polito, y la siguiente cita ya, si usted la quiere leer, puede subir, y si no, pues no hay problema. Hechos 27, hermano Polo. Sí. Hechos capítulo 20, versículos del 7 en adelante. Sí, Hechos 20, del 7 al 12 me lo va a leer. Okay. Muy bien, adelante, hermano Polito. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fabricación del pan, y Pablo que Para la fracción del pan. del pan, perdón. Y Pablo, que debía ir, al día siguiente comenzó a conversar con ellos, pero a su discurso se le alegró hasta la medianoche. Había bastantes lámparas encendidas, y en la pieza del piso superior, desde donde estábamos reunidos, un joven llamado Eutico estaba sentado al borde de la ventana, y como Pablo no terminaba de hablar, el sueño acabó por vencerle. Se durmió y se cayó desde el tercer piso al suelo. Lo recogieron muerto. Pablo entonces bajó, se inclinó sobre él, y después de tomarlo en sus brazos dijo: no se alarmen, pues su alma está en él. Subió de nuevo, partió el pan y comió, luego siguió conversando con ellos hasta el amanecer, y se fue en un cuarto al joven. Hasta ahí está bien. Bueno, continúa el 12.
vivió, que fue para todos un gran consuelo. Muy bien, gracias, hermano. Ah, muy bien. Bueno, entonces vemos pues San Pablo realizó allí una misa, que déjenme voy a poner yo mi versión para que vean ustedes pues que sí efectivamente fue una misa. Aquí está, ¿verdad? Más como el primer día de la semana nos hubiésemos congregado para partir y comer el pan eucarístico. Sabemos que era una misa la que San Pablo hizo una Eucaristía. Pablo, que había de marchar al día siguiente, conferenciaba, es decir, pues que les hablaba, les explicaba la palabra, ¿verdad? Conferenciaba con los oyentes y alargó la plática hasta la medianoche. Es de advertir que en el cenáculo o sala donde estábamos congregados había gran copia de luces. Y sucedió que un mancebo, es decir, un muchacho, pues esta palabra mancebo significa un muchacho, o sea, es decir, un joven, o otras traducciones ponen un mozo, que es lo mismo, ¿verdad? Que es decir, un joven, pues, ¿verdad? Llamado Eutico, estando sentado sobre una ventana, le sobrecogió un sueño muy pesado mientras proseguía Pablo su largo discurso, es decir, su larga homilía, y vencido al fin el sueño, cayó desde el tercer piso de la casa abajo y le levantaron muerto. Pero habiendo bajado Pablo, echóse sobre él y abrazándole dijo, no os asustéis, pues está vivo. Versículo 11. Y subiendo luego otra vez, partió o distribuyó el pan. O sea, vemos pues que después de la Eucaristía viene lo que es la comunión, y ahí dice que distribuyó el pan que este pan eucarístico que nos dice aquí el versículo 7. Distribuyó el pan, o sea, prácticamente hizo la misa completa. Y habiendo comido y platicando, aquí esta palabra platicando, si buscamos el griego, aparece homileo, que de hecho aquí tengo la palabra esta, homileo o homileas, que es homilía. Ya lo vamos a buscar en el griego para que vean. Déjenme, vamos a ver si tengo aquí vamos a poner la computadora, permítame un momento. A ver si me deja. Ok, aquí está. Pero como que está muy lenta mi computadora ahorita. Ok, Hechos, vamos a buscar Hechos 20. Bueno, está muy lenta. Bueno, 14, ya tengo el 14. Vamos a buscar Hechos 20, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, aquí está el 20. Vamos a poner ya aquí en el griego. Vamos a irnos al griego, el versículo 11, para que vean que van a encontrar esa palabra que les dije. Aquí está, ve. Miren, aquí ve. Aquí. Homileas, o sea, Pablo dio una homilía, que es la que tengo aquí. Pueden buscar ustedes esa palabra. Aquí está, ve. Homilea, su numeración es 3656. Es G3656, es la numeración, lo pueden buscar en un diccionario griego y quiere decir homilía. Homilías, que viene de la palabra homileo, del verbo homileo, y aparece también en San Mateo 24, versículos del 14 al 15, que les decía de los discípulos de Maús. Jesucristo también dio homilía a sus discípulos. Que de hecho pues
lo que es San Lucas, que es griego, él es el que pone esa palabra homileo, ¿verdad? De homilía, y San Pablo la utiliza. Entonces, vemos pues que lo que los sacerdotes nos dan los domingos, que es decir, la explicación, la charla, o sea, la homilía, pues, viene de Cristo y de los apóstoles. Los sectarios, cuando ellos nos dicen, oye, ¿por qué el Padre da homilía? ¿Dónde está eso en la Biblia? Y no lo encuentran. ¿Por qué? Porque ellos la quieren encontrar en español. Pero resulta que la Biblia, el Nuevo Testamento, no se escribió en español. En español se escribió ya después por la era medieval, ¿verdad? Por la era medieval fue donde por primera vez se tradujo la Biblia al español, que no fueron los sectarios los primeros en traducirla al español, como ellos malamente dicen, ¿verdad? Que dicen que Casiodoro de Reina y Cipriano Valera son los primeros en traer la Biblia al español, dicen ellos, ¿verdad? Pero no es cierto. Ya antes, el rey Alfonso el Sabio, estamos hablando por ahí por el año 1200, él había traducido la Biblia al español y se le conoce esa como la Biblia alfonsina o la Biblia de Alfonso el Sabio, el rey Alfonso el Sabio. Entonces, y después de él hubieron otros también, otros que tradujeron la Biblia al español, así es que los sectarios no fueron los primeros. De hecho, Casiodoro de Reina ni siquiera se hizo sectario. El que se hizo sectario fue Cipriano Valera. Él fue el que se salió de la Iglesia Católica y se hizo sectario y saludó con sombrero ajeno porque agarró la traducción que había hecho Casiodoro de Reina y la presentó como si era de él, cuando no era trabajo de él, sino que era el trabajo de Casiodoro de Reina. Y Cipriano Valera fue un tramposo, no sé cómo le podrían decir ustedes. Bueno, yo he escuchado a algunos mexicanos que dicen hizo chanchulla, ¿verdad? Que es decir, hizo trampa. Hizo trampa, ¿por qué? Porque él no trabajó en esa Biblia, él solo vino, le dio una revisión, dijo esto me gusta, esto no me gusta, le quitó algunas cositas que no le gustaban y ya presentó, y así fue como surge la Biblia pirata Reina Valera, de una trampa, ¿verdad? De una trampa, porque la primera que surgió, pues se le conoció como la Biblia del Oso, que la hizo Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina, el que fue el que presentó la Biblia del Oso, o la Biblia del Cántaro. Y ya el otro, Cipriano Valera, saludó con sombrero ajeno, pues porque él no había trabajado en esa obra, sino que pues saludó, el otro murió, ya viene él, agarró el trabajo del otro y lo presentó como que así era de él. Y lo único que hizo fue quitar el apellido Cipriano y nomás dejó quitar el nombre Cipriano y nomás dejó el nombre Reina. Y él puso su apellido también y puso Valera. Bueno, continuando. San Lucas, buen helenista, usa en este relato las palabras clásicas dialestai y homilea, es decir, homilía, ¿verdad? Dialistai y homilea, pues es prácticamente lo mismo. Las mismas, por ejemplo, que Jenofonte, hablando de Sócrates y de sus oyentes. Jenofonte, para los que no saben quién fue Jenofonte, Jenofonte fue un filósofo griego. Él estuvo en el año 431 antes de Jesucristo, al año 354 antes de Cristo. Fue historiador militar, fue filósofo y de la antigua Grecia. Tiene en Conversaciones 2.10 utiliza él la palabra homileo o homilía, que es conversación familiar. Participó Jenofonte, fue el que participó en la guerra del Peloponeso, donde murió allí el rey Leonidas, cuando combatió contra los persas. Que de hecho hay una película que se llama 300, que muchos creen que a lo mejor pues es ciencia ficción, no, pero ese fue real, sucedió esa batalla, la batalla del Peloponeso o de las Termópilas. Entonces Jenofonte pues fue el que relató esa historia, ¿verdad?
Muy bien, y él en otro escrito, de hecho este Jenofonte es uno de los escritores más, ¿cómo decirle?, más limpios en escribir el griego. Tanto es así que muchos tradujeron sus obras porque es un griego muy entendible el que él utilizó. Y él, pues, en conversaciones 2.10, él habló sobre la palabra homilía, hablando sobre Platón. Ambas, dígame, hermano. ¿Qué es presbítero? Presbítero. Presbítero quiere decir sacerdote. Presbítero es palabra griega que significa sacerdote. Malamente traducen algunas Biblias como anciano, entonces, pero se debe poner sacerdote. Y de allí, de esa palabra, pues viene también el latín presbíteros, que quiere decir lo mismo, sacerdote, ¿verdad? Que de hecho los sacerdotes cuando firman, así firman, ¿verdad? Presbítero Julano de tal, o presbítero, por decirlo, el de nuestra parroquia, Julio Valladares, presbítero Julio Valladares, o presbítero, ¿cómo se llama el otro padre? El que me estaba preguntando ahora, el padre Artemio. Presbítero Artemio. Muy bien. ¿Dónde me quedé? Ambas en la lengua cristiana para significar la predicación. O sea, homilía en lo que es Jenofonte lo traduce como conversación, pero nos dice aquí que ya en lo que es en la lengua cristiana significa predicación o sermón. Las palabras homilía o homileo son de abolengo clásico. La palabra abolengo significa que es de ascendencia de abuelos o de antepasados o de linaje o ascendencia ilustre. O sea, en pocas palabras nos está diciendo que esta palabra homileo o homilía es de ascendencia ilustre, que es clásica, es decir, pues que tiene mucho en el tiempo. Ya mencionaba Jenofonte, pues que utilizó esa palabra homileo y homilía, ¿verdad? En diálogos hablando sobre Sócrates. Homilos, que también significa o puede significar reunión, pero significa primeramente asistir a una reunión de donde conversar, tratar, charlar familiarmente. Jenofonte en Conversaciones 2.10 la utiliza y él la traduce como, o bueno, mejor bien dicho, los traductores de él la traducen como tratar o conversar con las personas, con los amigos. Entonces, y eso es lo que Cristo hizo. Cristo Jesús le llamó a sus discípulos amigos, ¿verdad? Si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, dice: a ustedes los que han estado conmigo, dice, ya no le llamo mis siervos, le llamo mis amigos, dice. Entonces, vemos que esa palabra homileo se utiliza en una conversación entre amigos, entre familiares, entre hermanos. Por eso es que la iglesia adopta esa palabra homilía, ¿verdad? Que, como ya les decía, pues que también viene del judaísmo. El griego es esencialmente conversador, y de las conversaciones hace Sócrates filosofía y crea Platón un nuevo género literario, el diálogo. Un obispo cristiano que se llama Sinesio dirá ya al declinar de la antigüedad con todos sus matices, utiliza la palabra homilía y menciona él pues que tanto Jesucristo como San Clemente
pues hicieron y dieron homilías, y también San Pablo, ¿verdad? Entonces, con todos esos matices, el sentido de homilía, que puede significar trato, conversación, charla familiar, Platón nos dice en Simposium 230, que Dios no se mezcla con los hombres, sino por medio del amor. Vemos como Platón, pese a que era un pagano, ya estaba mencionando algo aquí, pues que cristianamente es muy cierto lo que este Platón dijo, ¿verdad? Que Dios no se mezcla con los hombres, sino por medio del amor. Que eso es lo que Cristo nos vino a enseñar, ¿verdad? El amor dice que el que ama ha cumplido toda la ley, nos dice Cristo, y también San Pablo. Si ustedes leen San Pablo en lo que es en el capítulo 13 de lo que es la carta a los romanos, dice que el que ama ha cumplido toda la ley. Y pues Cristo vino a mostrarnos el amor y a decir, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Bienvenida hermana Belki, Dios me la bendiga. Amén, hermano, gracias. Buenas noches. Buenas noches. La aproximación de homilía y dialectos es muy característica. San Pablo citó y santificó, nos dice Tertuliano, el verso de Menandro en Primera de Corintios 15:33. A ver si me puede leer, hermana, Primera de Corintios 15:33. Primera de Corintios 15:33. Belki, ¿tienes tu Biblia? Hermana Susi, solo doy cena y yo me pongo con la Biblia. Ok, está bien, Belki. Bueno, lo voy a leer. ¿O que lo quiere leer usted, hermano Polito? 33. Sí, 15:33. Ok. No se dejen engañar las doctrinas malas. Compren las buenas conductas. Corrompen, dice. Sí, no se dejen engañar, las doctrinas malas corrompen las buenas conductas. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien. Eustacio, el famoso arzobispo del siglo XII, comentador de Homero, nos ha transmitido el título más bello, Canto de la Ilíada, que está en la Ilíada en el capítulo sexto, como el mismo Eustacio nos dice que homilía vale tanto como didascalia, y los griegos modernos llaman didaxai, o sea, enseñanzas, a los sermones. O sea, vemos pues que la palabra homilía es también enseñanza o sermones. El que frecuenta las enseñanzas de un filósofo se dice homiletes, en Sócrates 1:12. La misma enseñanza toma nombre de homileo o homilía. Y así, el mismo Xenofonte dice que Sócrates llamaba esclavos de sí mismo a quienes tomaban homilía o sermones. Por los nuevos datos que aporta, aún sin compartir su opinión sobre el origen de la literatura homilética, me place transcribir esta página de Schubert en su introducción a la versión de Segunda de Clemente en los Testamentos. Dice así: la aparición de una literatura homilética
supone finalmente que de entre una muchedumbre de pensamientos se han escogido, ordenado y fijado convenientemente lo que pareció más apropiado para el fin de un discurso eficaz. El estadio preliminar o modelo para ello no ha de buscarse tanto en la conferencia o plática judía de la sinagoga, cuando en las de los maestros cínico-estoicos que como Epicteto miraban igualmente a fines prácticos, éticos y religiosos. La misma expresión de homilía que leemos de Ignacio en Ad Policarpo 5.1 y en Justino, San Justino Mártir, en Diálogo 85, página 312. Y que Clemente Alejandrino en el capítulo 4, verso 13, aplica a los sermones de Valentín y la aplica Arriano a las conferencias de Epicteto. Uno de los sermones de Valentín trataba sobre los amigos. Alude a los tipos de discursos sagrados. O sea, vemos que la palabra homilía nos dice aquí que significa discursos sagrados o enseñanza sagrada, lo que les decía hace un rato. En la religiosidad sincrética de la literatura hermética, Harnack ve en Irineo, en San Irineo de León, en el Adversus Hereses, libro cuarto, capítulo 27, huellas de sermones de un antiguo presbítero de la iglesia, de San Policarpo. Jordán, en la obra perdida del mismo Irineo, tratados varios, nos dice el obispo Eusebio de Cesarea en el libro quinto, capítulo 26, que la primera colección homilética, en todo caso, nos la dio San Clemente. Irineo en el libro primero, capítulo 10, conoce ya una forma de predicación más sencilla y otra más elevada. Sin embargo, no nos es posible todavía establecer para la época más antigua la distinción entre homilía exegética y homilía libre como representante de una predicación. Aparece entre los padres del siglo III solo Orígenes e Hipólito, pero todavía Orígenes ha supuesto también en la ausencia de brillantez, de elocuencia, la posibilidad de efecto en los oyentes. Comentario a Romanos 9.2. El escrito conocido bajo el nombre de Segunda Carta de Clemente es la más antigua homilía que se conoce, que se nos ha conservado íntegra, nos dice Orígenes, y también Hipólito, que se nos ha conservado íntegra una historia de la predicación cristiana. Sería obra meritoria y está, que yo sepa, todavía por hacer. Entonces vemos pues que esta segunda carta de San Clemente a los Corintios pues nos dice Orígenes y nos dice también San Hipólito de que es la más antigua homilía que se conoce, que de hecho es del siglo I, porque ya vemos pues que San Clemente estuvo como obispo de Roma, es decir, como cuarto papa de la Iglesia Cristiana Católica, iglesia fundada por Jesucristo del año 88 al 97. Entonces, fue prácticamente ya casi a finales del siglo I que él estuvo, ¿verdad? Entonces, y por eso pues que le conoce como un padre apostólico y con una voz de peso y de autoridad. Tanto es así que esa primera carta de San Clemente a los Corintios
y segunda de San Clemente a los Corintios está en dos cánones, en tres cánones, que ya se los he dicho en muchas otras ocasiones, ¿verdad? Está en el canon en el canon alejandrino, está en el canon de Jerusalén y también está en el canon siriaco, Entonces, para aquellos que intentaban negar la veracidad de estas cartas, bueno, de hecho, incluso los sectarios aceptan, porque en sus Biblias, Reina Valera, en la parte final, allí dice que estaba en un principio en el canon y después fue sacado. Entonces, esta primera y segunda de San Clemente. Entonces, esa prueba de que tiene un carácter sagrado. Entonces, se quitó, la Iglesia cristiana católica la decidió quitar hasta el siglo IV, precisamente porque no había sido escrito por un apóstol. Es porque San Clemente fue discípulo de los apóstoles, pero no fue un apóstol de Cristo. Por eso se sacó, pero que tiene carácter sagrado, y eso nos lo dicen los historiadores y los padres de la iglesia y los más grandes teólogos, ¿va? Tiene un carácter sagrado, y por eso es que es importante leerla, y por eso es que yo pues, ya terminé de leer hace 2 martes la primera de San Clemente, y ahorita estamos en la introducción a la segunda de San Clemente. Muy bien. Mysterium verbi. La palabra mysterium verbi significa misterio de la palabra. Pero la homilía toma su forma fija como elemento importante del culto cristiano, cuando en la generación post-apostólica, calmada ya en parte la efervescencia carismática de los profetas y doctores inspirados, el ministerium verbi, es decir, el ministerio de la palabra, pasa íntegro a los ministros, es decir, a los sacerdotes de asiento en la comunidad, es decir, a los obispos, sacerdotes y diáconos. Tal es la situación que nos describe San Justino en su pasaje célebre de valor incalculable de su Apología 1.67. En Apología 1.67 nos dice pues que la homilía pasó de Cristo a los apóstoles y de los apóstoles a los obispos, sacerdotes y diáconos. Entonces, por eso es que nuestra iglesia cristiana, católica, apostólica, conserva esta tradición sagrada de dar la homilía en la misa. Déjenme, se los pongo aquí para que lo vean, porque alguien puede decir, no, este hermano yo creo que está inventando. No, mira, aquí está, ¿verdad? Pero la homilía toma su forma fija como elemento importante del culto cristiano, cuando en la generación post-apostólica, calmada ya en la parte de la efervescencia carismática de los profetas y doctores inspirados, el ministerium verbi, que es el ministerio de la palabra, pasa íntegro a los ministros de asiento en la comunidad, que son quienes, obispos, sacerdotes y diáconos. Tal es la citación que nos describe San Justino en su pasaje célebre de valor incalculable de su Apología 1.67. Déjenme, voy a leer aquí lo que dice, pero sin ya estar enfocando para leer bien. Déjenme tomar un poquito de agua porque ya me duele la garganta. Nos dice San Justino, apologista, y escribe en Apología 1.67, nos dice: el día que llamaban del sol, todos, tanto los que viven en las ciudades como en los campos, nos reunimos en un mismo lugar y se leen los recuerdos de los apóstoles o escritos de los profetas, mientras el tiempo lo permite, mientras el tiempo litúrgico lo permite. Luego, terminada la lectura, el presidente, o sea, el sacerdote o obispo, toma la palabra para amonestar y exhortar a la imitación de estos hermosos ejemplos.
Entonces, aquí cuando pone la palabra amonestar y exhortar, aparece la palabra dialestai y homileo, homilía. Entonces, pues, es decir, pues que después de que se leyeron a los profetas y después de que se leyeron los recuerdos de los apóstoles, es decir, pues los evangelios, entonces pasan ellos a hacer las amonestaciones o exhortaciones, es decir, la homilía, pues, ¿verdad? El sermón. O la explicación sagrada, como también nos dicen los padres y doctores de la iglesia que se llama. Casi por las mismas fechas, el año 155, en que se escribe la apología de San Justino Mártir, un desconocido cristiano de Roma, que hay que suponer que es un presbíteros, tiene la idea hacia el año 150, no ya de dirigir las palabras al pueblo reunido tras la lección de los libros inspirados, sino de consignar por escrito y leer públicamente su propio comento y exhortación. Tal fue el origen de la homilía, que llamamos Segunda Clementis, que fuera públicamente leída al pueblo, lo dice el propio anónimo homileta. Así pues, hermanos, y hermanas, después del Dios de la verdad, os leo mi exhortación, a que atendáis a lo escrito, a fin de salvaros a vosotros mismos y al que entre vosotros hace oficio de lector. Sabemos pues que ya en la iglesia primitiva había oficio de lector, por eso es que nosotros vemos que en las santas misas se escogen personas idóneas para que sean lectores y den la primera lectura, el salmo, la segunda lectura, y después ya el evangelio ya no lo lee un lector, ya lo lee el sacerdote o el diácono, o el obispo si está oficiando el obispo. ¿Dónde me quedé? Os leo mi exhortación a que atendáis a lo escrito al fin de salvaros a vosotros mismos y al que entre vosotros hace de oficio de lector. La paga en efecto que yo os pido es que os arrepintáis de todo corazón, procurándoos a vosotros mismos salvación y vida, nos dice la segunda de Clementes en el capítulo 19, versículo 1. El carácter homilético se deduce también de este otro pasaje, y no parezca que creemos y atendemos solo de momento cuando somos amonestados por los presbíteros, sino procuremos también al separarnos para casa, o sea, al irnos para casa, recordar los mandamientos del Señor y no nos dejemos arrastrar por las codicias mundanas, sino reunidos con más frecuencia, tratemos de adelantar en los preceptos del Señor a fin de que, teniendo todos un mismo sentir, nos hallemos reunidos para la vida eterna. Eso lo dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 17, versículo 3. Es más, el anónimo predicador llega a sentar un buen principio y en verdad una suprema regla sobre cómo haya de predicarse y también escucharse la palabra de Dios. Satisfecho sin duda de su obra, dice así a sus oyentes: no creo haberos dado menguado consejo acerca de la continencia a quien lo siguiere, no se arrepentirá de ello. O sea, el que sigue la continencia, es decir, el que se abstiene de las relaciones sexuales, es decir, el que guarda el celibato, pues el que se mantiene puro, dice, el que lo siguiere, y quien lo siguiere no se arrepentirá de ello, sino que se salvará a sí mismo y a mí que se lo aconsejé. Porque no es pequeño galardón de quien predica la palabra de Dios, convertir para que se salve un alma extraviada y que estaba a punto de perecer.
En efecto, esta es la paga. Ya me perdí. En efecto, esta es la paga que podemos dar. Esta es la paga que podemos dar por sus beneficios a Dios que nos creó, a saber que lo mismo el que habla que el que escucha, hable y escuche con fe y caridad. El que habla, dice que hable con caridad. Y el que escuche con fe y con caridad, es decir, con fe y con amor. Porque la palabra caridad, acuérdense que significa amor. Caridad, muchos piensan que es dar limosna, dar ahí unos centavitos. No, caridad es amor. Caridad es, de hecho, la palabra caridad viene del latín caritas, que significa amor. Amor. Por ejemplo, para escribir Dios es amor, en griego se pone Deus caritas es. O sea, Dios es amor. Eso nos lo dice San Clemente en el capítulo 15, versículos del 1 al 2, ¿verdad? Que el que habla, hable con amor, y el que escuche con fe y con amor, ¿verdad? Enos, pues, sin que quepa lugar de discusión con sus rasgos específicos ante la primera homilía escrita cristiana, la primera homilía cristiana escrita. Aquella humilde, íntima y familiar manera de comunicar al pueblo la palabra de Dios, aquella forma de predicación animada de calor, de vida, de fe, de caridad, que dice nuestro anónimo, que se ejerció desde los apóstoles. O sea, fíjese, San Clemente nos dice que esta homilía, este ejercicio, fue ejercido desde los apóstoles y aún desde el mismo Señor Jesucristo, nos dice San Clemente. Y ya yo lo he mostrado, ¿verdad? Ya lo he mostrado como en griego aparece la palabra homileo en San Lucas 24, cuando él dialoga o les explica la Sagrada Escritura, comenzando por Moisés y terminando por último los profetas, a esos discípulos de Maús. Entonces, esa palabra donde dice que les explica la escritura, aparece en griego como homileo, o sea, Cristo dio homilías. Cristo dio homilías, ¿verdad? Muy bien. ¿Dónde me quedé? Y aún desde el mismo Señor, hasta los más grandes padres de la Edad de Oro, desde San Ignacio de Antioquía, mártir en Oriente, que se lo recuerda como amigable consejo al obispo de Esmirna, que es San Policarpo, en Policarpo capítulo 5, versículo 1, hasta San Juan Crisóstomo, ya en el siglo IV, que llena ingentes volúmenes de las suyas, de sus homilías. Este San Juan Crisóstomo escribió muchos volúmenes de homilías. Y también pues San Ambrosio, San Agustín, pues todo ellos tienen en sus famosos sermones o también cartas, ahí van homilías, ¿verdad? De estos grandes santos. Hasta San Juan Crisóstomo, que llena ingentes volúmenes con las suyas. Desde San Clemente Romano, el cuarto papa de la Iglesia Cristiana Católica, en Occidente, que dirige larga homilía sobre la paz y concordia a la comunidad corintia, eco de las dirigidas a la comunidad romana, hasta los incontables sermones, sermo igual a homilía, nos dice aquí. Déjenme lo vamos a poner para que vean. ¿Dónde está? Ok, aquí está. Mira, aquí está. Sermo es la palabra latina para decir sermón, es igual a homilía, del grande obispo de Hipona. Entonces vemos pues todos los santos, desde Cristo, los apóstoles, los sucesores de ellos, y así sucesivamente, han venido dando homilías. Por eso es que
nuestros sacerdotes nos dan homilía. Eso comprueba una vez más que la iglesia cristiana católica es la iglesia de Cristo y de los apóstoles, porque los sectarios no dan homilías. Los sectarios se burlan de las homilías, dicen, oye, ¿y eso de dónde lo sacan? Eso no es bíblico, eso no está en la Biblia, dicen ellos. Pero vuelvo y repito, porque no leen, no saben que en griego sí está la palabra homilía, ya lo hemos mostrado aquí, ¿verdad? Este solo hecho da un interés sin par a este humilde escrito que es la segunda de San Clemente a los Corintios, o conocida en latín como Secunda Clementis, como que ella nos permite entrar en una de aquellas reuniones dominicales cristianas de la iglesia primitiva de Roma, de Efeso, de Esmirna, de Antioquía o de Jerusalén, en que congregados hermanos y hermanas de campos y ciudades oyen la lección de los recuerdos de los apóstoles, que se llaman evangelios, o la de los grandes videntes de Israel, que son los profetas, los evangelistas por anticipación, y tras ella la palabra sencilla y férvida de alocución íntima y familiar de alguno de los que desde el principio fueron ministros del verbo, es decir, sacerdotes del verbo, sacerdotes de la palabra, o de quienes le sucedieron en tan divino ministerio. El autor de la Secunda Clementis está sin duda muy alejado ya de aquellos días en que Pedro, Juan o Pablo daban homilías con los fieles congregados en la iglesia, sobre lo que con sus ojos habían visto y con sus oídos oído y con sus manos tocado del verbo de la vida. Pero su voz no es distinta a la de ellos, no es distinta ni a la de Cristo ni a la de los apóstoles, puesto que está enseñando la misma enseñanza de Cristo y de los apóstoles. Su estilo es el mismo estilo directo de referencia constante a unos hermanos y hermanas que se tienden delante y a quienes se quiere salvar. Lengua sencilla y clara, sin miedo a las incorrecciones, como de conversación corriente, ausencia de todo amaneramiento, de toda retórica y literatura. Dichosa edad y siglos dichosos aquellos en que nada se sabía aún en el anuncio y pregón de la palabra divina, de aquel deleitar y menos del hechizar y encantar que los antiguos retores ponían por fin, a veces único, siempre imprescindible de todo discurso. Síntesis y comento. Pero por muy vivamente que pueda interesarnos este primer predicador cristiano sobre su persona, estamos absolutamente a oscuras y solo por su obra nos es dado barruntar algo de su alma. Ya no me acuerdo qué significa la palabra barruntar, parece que es interiorizar, parece que ya me recordé. Interiorizar significa la palabra barruntar algo en su alma, y solo nos está, en pocas palabras nos está diciendo aquí que solo por su obra nos es dado adentrarnos algo de su alma en nosotros, ¿verdad? O sea, escudriñando pues esta primera y segunda de San Clemente, ¿verdad? Podemos adentrarnos en el alma de este San Clemente, que fue un padre apostólico. Procede sin duda y se dirige a una comunidad formada también de creyentes que adoraron un día a piedras y maderos, el oro y la plata y el bronce, obra de los hombres, pero que después fueron convertidos por la predicación de estos hombres santos, o sea, de los apóstoles, de San Clemente, de San Irineo de León, de San Policarpo de Esmirna, porque recordemos que ellos fueron a predicar a pueblos paganos,
a pueblos de Efeso, de Corintio, a pueblo romano, y pues todos ellos eran adoradores de ídolos. Nos está diciendo aquí el documento, pues, ¿verdad? Entonces estaban en el paganismo, estaban en el error, pero gracias a la predicación de estos hombres santos, estos se convirtieron. Y de ahí, tras una clara confesión de la divinidad de Jesucristo, sobre quien hay que sentir como sobre Dios, como sobre juez, que es de vivos y muertos, la unción con que exhorta a sus oyentes a agradecer el beneficio del llamamiento cristiano, con todo su cúmulo de gracia y vida nueva. Tal vez piensa el predicador en el orgullo religioso de los judíos cuando exigen a los cristianos que no tengan bajos pensamientos sobre su salvación, cosa que constituye para el homileta un pecado. Mas cuando no cabe duda que piensa y no benevolentemente en el pueblo de Israel, es al comentar el texto de Isaías 54:1, que dice: alégrate, estéril, la que no pares, rompe en gritos de júbilo, la que no tiene dolores de parto, porque más son los hijos de la solitaria que los de la que tiene marido. Isaías 54:1. Ese sí, hermana Abel, que si gusta léamelo. Isaías 54:1. Hermana Belkis, espero no se me haya dormido. No, aquí estamos presentes. Qué bueno, hermana. Isaías 54:1, hermano. 54:1. Dice: grita de júbilo, oh tú que estabas estéril y que no dabas a luz, grita de júbilo y alegría, tú que no esperabas, ahora los hijos de la abandonada serán más que los de la casada, dice Yahvé. ¿Hasta dónde van? Hasta ahí está bien, hermana. Hasta ahí está bien. Muy bien. Vamos a ver cuál es la interpretación que da San Clemente, o sea, un padre primitivo, es decir, un cristiano del primer siglo, para que nosotros veamos que es prácticamente lo que la iglesia hoy en día enseña. Vamos a ver lo que nos dice. Lo que dice es la explicación que ya está dando San Clemente. Lo que dice: más hijos tiene la mujer solitaria que no la que tiene marido. A nosotros nos quiso significar, porque nuestro pueblo, la iglesia, parecía abandonada de Dios, pero ahora, creyendo, hemos venido a ser más numerosos que los que parecía que temían a Dios, nos dice en el capítulo 2, versículo 3 de la segunda de Clemente. Entonces, en pocas palabras, pues nos está diciendo aquí San Clemente que este texto de Isaías, donde dice alégrate estéril, cuando está llamando estéril, dice que se refiere a los romanos, a los paganos, o sea, a la iglesia que ha creído en Cristo, se le llama estéril. Dice: alégrate estéril, la que no pares, rompe en gritos de júbilo, la que no tiene dolores de parto, porque más son los hijos de la solitaria, es decir, la que no tiene hijos, que de la que tiene marido. Recordemos cómo, si nosotros leemos el libro del profeta Amós, y no me recuerdo qué otro profeta, resulta que Dios se hace llamar marido del pueblo de Israel. Dios es el marido. Entonces, cuando Isaías aquí está diciendo alégrate estéril, o sea, es la que no tiene marido, o sea, los paganos, pues los romanos, los corintios, los griegos, no tenían a Dios, entonces no tenían ese marido. Entonces por eso le dice alégrate tú. Entonces San Clemente nos está diciendo aquí que se refiere a la iglesia. Es la iglesia a la que se debe alegrar. Y en cambio, los judíos dice que pasan a ser menos. Muy bien, continuando. Han pasado pues los tiempos del judeocristianismo y el nuevo Israel de Dios se siente superior y ajeno al réprobo Israel de la carne. O sea, el nuevo Israel, mis hermanos, es la iglesia, nos está diciendo aquí San Clemente. El nuevo Israel de Dios es la iglesia. Entonces, y el réprobo Israel, pues es ese Israel que rechazó a Jesucristo. Y el réprobo Israel de la carne, que solo en apariencia posee a Dios.
en apariencia, ¿verdad? Porque dicen ellos, es que a nosotros nos habló Dios primero, nosotros poseemos a Dios. Y usted va a ver por ahí judeo-cristianos o pseudo-judíos mesiánicos, porque no existe el judío mesiánico, mis hermanos. No existe. O es judío o es mesiánico, pero no puede ser judío mesiánico, porque el que es judío no cree en Cristo. Y el que es mesiánico cree en Cristo. Entonces no existe el judío o el judío cristiano. Bueno, estamos de regreso. Se me veía allí friseado la pantalla. Continuando. ¿Dónde me quedé? Que solo en apariencia posee a Dios. Este retroceder del judío-cristianismo nos lo atestigua también San Justino. Y lo notable es que lo comprueba con el mismo texto de Isaías que comenta San Clemente. ¿Oyó San Justino esta homilía romana? Hace la pregunta aquí el documento, ¿verdad? ¿Se trata solo de un tema hecho ya tradicional en la exégesis y apologética cristiana? Esto basta para explicar la analogía. He aquí el comento o el comentario. Pues aquí dice he aquí el comento, que quiere decir pues he aquí el comentario, ¿verdad? He aquí el comentario del apologista San Justino. Hoy en día me recuerdo yo que algunos se hacen llamar apologeta. Entonces, a mí ese término apologeta no me gusta. ¿Por qué? Porque resulta que los santos del primer siglo no se llamaron así, se llamaron apologistas. Apologistas, es decir, defensores de la verdad, defensores de la iglesia cristiana católica. Entonces, los verdaderos apologistas, mis hermanos, son los católicos, no los sectarios. De manera que un católico no debe llamarle apologista a un sectario, porque un sectario no es apologista, un sectario hace ataques. Y el que hace ataques jamás va a ser un apologista. Ese es un adversario. Un adversario. Por eso en los escritos de los santos que escribían contra los herejes ponían adversus a herejes, como San Irineo de León. San Irineo de León tiene 5 libros que le titula así contra los herejes. En latín es adversus a hereses. Adversus a hereses, que quiere decir contra los herejes. Entonces son adversarios, estos sectarios son adversarios y no apologistas y tampoco cristianos. No son cristianos, que quede claro. Se les puede llamar cristianos en comparación con un judío, con un budista o con un musulmán, porque de alguna manera creen en Cristo. Pero en cuanto hablamos del cristianismo, cristianos somos nosotros, los católicos. Usted, hermano católico que me está escuchando y me está viendo, y yo. Nosotros somos cristianos, ellos son sectarios. Sectarios, se oye mal la palabra, pero así se llaman. Así se llaman. Al carpintero, ¿cómo le debemos de llamar? Carpintero. Al que hace soldadura, se le llama soldador, aunque el término original es mecánico obra de banco, pero se le llama soldador porque hace soldadura. Entonces, así igual, al que está en sectas y hace sectas, ¿cómo se le ha de llamar? Sectario. Ahí el hermano Polito nos está presentando un librito que hace ya bastantes años, hace como unos 8 años, creo que yo les estuve dando una clase en la Catedral de San Fernando, que estuve dando esta enseñanza de este librito que se llama 55 respuestas a los protestantes, que se lo recomiendo. Es de un padre salesiano, que es el padre Eliezer Salesman, para que lo busquen por internet y compren ese librito que está muy bueno. Católico, aprende a defender tu religión. 55 respuestas a los protestantes. Ahí habla sobre los comunistas, que es una herejía, los supersticiosos, los masones, los espiritistas y las sectas, ¿verdad? Entonces está muy bueno ese librito, entonces se lo recomiendo. Gracias, hermano Polito, por recordarnos. Ese hace 8 años les estuve dando en la catedral, les estuve dando esa enseñanza a los hermanos de la catedral de aquí de la arquidiócesis de San Antonio. Hermanos Min, disculpe que lo interrumpa. Hay una pregunta de Belki. A ver, Dice, dígame. hermanos Min, ¿cuándo nos habla de la doctrina? ¿Cuáles son? ¿Cómo? No lo entendí.
Cuando nos habla de doctrina, ¿cuáles son? ¿Cuál, Belki? ¿Le puedes explicar? Sí, es que usted mencionó doctrinas, entonces yo quiero saber cuáles son las doctrinas de que nos habla, pues, de, ¿cómo le digo? ¿Hay diferentes doctrinas o solo es una? La doctrina correcta es la que enseñó Cristo y los apóstoles. Entonces, los sectarios, ellos enseñan herejías. Ellos enseñan herejías, pero doctrina solamente es una, que es la que la iglesia cristiana católica enseña, hermana Belkis. Contestada su pregunta, hermana, y si no, pues especifíqueme. No, sí, es que tenía una aquí, mi pareja es gran evangélico y dice, yo quiero hacer una pregunta, yo le prendo el micrófono y hágala, le digo, se la van a contestar. Y entonces él me pregunta, ¿y de qué doctrina? Dice, y entonces dice, si solo Dios nos da la sabiduría, solo Dios da la sabiduría, sí, sí le digo yo, hágale la pregunta, le digo yo, porque no se las hace, le digo. Claro, que haga la pregunta, dígale. No, y después dice, no, porque yo no, ustedes no me van a entender, que no sé qué. Bueno, de hecho, la carta de Judas, si nosotros la buscamos, allí nos habla San Judas que debemos de tener cuidado de aquellos que vienen enseñando doctrinas extrañas. Y también San Juan, en la segunda de San Juan, capítulo 1, versículo 10, dice que si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, es decir, de la doctrina apostólica, no le recibáis en vuestra casa, ni le saludéis. Y también, si busca Hebreos 13:9, dice, no os dejéis seducir por doctrinas varias y extrañas. Entonces, cuando a nosotros nos vienen enseñando unas doctrinas extrañas que no es la que hemos escuchado de nuestros padres, de nuestros abuelos, entonces debemos rechazarlas. Debemos, porque es mejor fortalecer el corazón con la gracia que con alimentos que nada aprovechan, nos dice ese Hebreos 13:9. Entonces, en pocas palabras, si nosotros leemos todo el capítulo, entonces nos vamos a dar cuenta que nos dice que nos debemos de alejar de la doctrina de los judíos, porque recordemos que los doctrinos vienen con la doctrina del sábado, de no comer cierto tipo de alimentos, que de hecho los judíos pues tuvieron enfrentamientos con Jesucristo por eso mismo. Por eso mismo, y le dijo Jesucristo, ¿por cuál de todas las obras buenas, en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, por cuál de todas las obras buenas que he hecho me quieren matar? Y le dicen los judíos, es que no te vamos a matar por ninguna obra buena, sino que porque tú mismo, siendo hombre, te haces Dios, y además porque quebrantas el sábado. Entonces lo querían matar porque Cristo enseñaba que era Dios y se creía Dios, y porque quebrantaba el sábado. Entonces, cosa que hoy en día nosotros vemos en los sectarios, como los sabatistas, que ellos dicen, no, que el sábado, no, que no hay que comer este tipo de alimentos, igual que también los testigos de Jehová, que ellos dicen que no hay que comer cierto tipo de alimentos. Entonces, esas personas pues están enseñando doctrinas extrañas, como lo dice Hebreos 13:9. No os dejéis seducir por doctrinas varias y extrañas, nos dice. Bienvenido, Padre, Dios me lo bendiga. Saludos, Dios los bendiga a todos que están aquí conectados. Gracias, Padre. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y es de apologética o es que no, acabé de subir? Sí, es de apologética, Padre. Ahorita estamos dando la introducción a la segunda de San Clemente. Ah, qué bien. Sí, ya dimos la... Dígame, hermana Susi. Digo que bienvenido al Padre Camilo que está aquí presente. Padre Camilo, es de Colombia, ¿verdad, Padre? Sí, de Colombia, soy de Colombia, pero vivo en España. Son las Le 3:40. conocí su voz. ¿Y usted de dónde es? Yo soy del Salvador, Padre. Soy del Salvador, pero estoy aquí, ya tengo ya 18 años de estar aquí en San Antonio, Texas. Ah, qué bien, qué bien. Sí, gracias por visitarnos, Padre. Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar. ¿Dónde me había quedado?
Este proceder del judeocristianismo nos lo atestigua ya también San Justino, y lo notable es que lo comprueba el mismo texto de Isaías que comenta nuestro predicador. ¿Oyó San Justino esta homilía romana? Se trata solo de un tema hecho ya tradicional en la exégesis apologética y cristiana. Esto basta para explicar la analogía, y he aquí lo que el comento del apologista, es decir, he aquí el comentario del apologista, y nos dice: vemos que somos más y más sinceros los cristianos que hemos creído de entre los gentiles, que no los que de entre los judíos. Y vamos a citar, como ya de antemano fue profetizado, que seríamos más los que creyéramos de entre los gentiles que no de entre los judíos y samaritanos. Fue pues dicho de esta manera: alégrate, oh estéril, la que no pares, rompe en gritos de júbilo, la que no sufre dolores de parto, porque más son los hijos de la abandonada que no los de las que tiene marido. Isaías 54:1, que es el que acabamos de leer, leyó la hermana Belkis, y ya vemos cómo San Justino nos está diciendo pues que este texto se refiere a la iglesia y a los judíos. La estéril pues es la iglesia, y los judíos son la que tiene marido, ¿verdad? Entonces dice que son más. Entonces por eso nosotros vemos que un crecimiento mayor del catolicismo que del judaísmo. El judaísmo pues un grupito muy pequeño, ¿verdad? Una minoría. Entonces, y el catolicismo pues es de mayoría, ¿verdad? Incluso hasta entre los sectarios, ¿verdad? Los sectarios son más las sectas, pero en cantidad de personas pues son menos. Son menos, ¿verdad? Son más de 666,000 sectas, y Iglesia Católica solo es una. O sea, vemos pues que en cuanto a sectas, son muchas las sectas, son muchísimas. Pero en cuanto a personas, son más las personas que están en la Iglesia Católica que las que están en las sectas. Muy bien. Y en efecto, abandonadas y carentes de verdadero Dios, nos sigue diciendo San Justino, estaban todas las naciones, rindiendo culto a obras de sus manos. Los judíos, en cambio, y los samaritanos, que tenían la palabra de Dios transmitida constantemente por los profetas, y que tuvieron siempre esperando al Mesías o Cristo, cuando vino, lo desconocieron, excepto unos pocos, nos dice San Justino Mártir en Apología 1.53. Apología 1.53. Tras el comentario de Isaías, hecho por cierto en el sentido del más puro alegorismo, el predicador, sin orden riguroso, dejándose más bien llevar del giro de una conversación familiar, es decir, de una homilía, porque eso significa la palabra homilía, conversación familiar, o también significa explicación sagrada, va exhortando a sus oyentes a la práctica de la virtud y de la vida cristiana, y a confesar a que por quien hemos sido salvados, y confesarlo no solo con los labios, sino con el fiel cumplimiento de sus mandamientos. Suena la grave palabra negar, y se recuerda la palabra del Señor: al que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. San Mateo 10:32. San Mateo 10:32. ¿Me lo quiere leer, hermano Polito? ¿O que me lo lea la hermana Belkis? Bueno, búsquelo, y si lo encuentra me lo lee, y que me lo busque también la hermana Belkis, y si me lo encuentra primero la hermana Belkis, que me lo lea la hermana Belkis. San Mateo 10:32. Mientras me tomo otro poquito de agua. Porque se me reseca la garganta. ¿Ya lo tiene, hermano Polito? Ok, adelante, hermano Polito. Al que se ponga de mi parte ante el hombre, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Muy bien, gracias, hermano. Entonces vemos, mis estimados hermanos, pues que si nosotros delante de los hombres nos ponemos de parte de Cristo, Cristo mismo se pondrá de parte nuestra delante de su Padre.
El Padre nos va a reclamar por aquellas cosas malas que a lo mejor pudimos haber hecho o hemos hecho, pero Cristo nos va a defender. Cristo se va a poner de nuestra parte. ¿Por qué? Porque nosotros no nos acobardamos, no sentimos miedo el hablar de Cristo, no nos avergonzamos cuando alguien nos dice, eres católico. Y ya ve que hay quienes que se avergüenzan porque los sectarios tienen esa mala maña. Prácticamente, déjeme, voy a conectar el celular porque me está avisando que ya se me va a apagar. Prácticamente los sectarios tienen esa mala costumbre de preguntarle al católico, ¿eres cristiano o católico? Entonces, y esa es una pregunta tonta, porque sería como decirle a una persona, ¿eres persona o eres humano? Es lo mismo, el cristiano es el católico. Entonces no se puede decir eres cristiano o católico. Si el cristiano es católico y el católico es cristiano, y así lo dice el Papa San Pacián de Barcelona en el año 378 o 398, no me recuerdo, pero más o menos está por esa fecha. Entonces el Papa San Pacián de Barcelona nos dice, si no me cree, búsquelo en Google, ponga Papa San Pacián de Barcelona, cristiano es nuestro nombre y católico nuestro apellido. El primero nos identifica, el segundo nos instituye. Entonces somos, nuestro apellido, nuestro nombre es cristiano y nuestro apellido es católico. Entonces somos cristianos católicos. Cuando usted le pregunte, ¿eres cristiano o eres católico? Entonces usted dígale, soy cristiano católico. Y hay quienes dicen, a ver, ¿cómo está eso? Me confunde, dicen ellos. Me confunde porque cristianos somos nosotros, dicen ellos. No, ustedes no son cristianos. Ustedes son sectarios. Les digo. Si usted no pertenece a la Iglesia Católica, no es cristiano, es sectario. Es sectario, porque los cristianos somos nosotros, los católicos. Eso está como que alguien está haciendo fila y alguien venga y se le meta. Oye, pero ¿cómo te vienes a meter? Es una falta de respeto. Yo estaba allí. Salte que yo estaba allí. Entonces, así igual nosotros le podemos decir a los sectarios, oye, pero ¿cómo tú te vienes a llamar cristiano si resulta que nosotros desde el siglo I nos hemos llamado cristiano hasta la fecha? Si nosotros revisamos el catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de cristianos se refiere a los católicos. Se refiere a los católicos. Igual como los concilios de la iglesia, siempre que ha hablado de cristianos se refiere a la Iglesia Católica. Entonces, los que han nacido recientemente, de 1800 para acá, de 1800 hasta el año 2025 que estamos actualmente, son sectarios. Muy bien, continuando. ¿Había pasado la comunidad por la dura prueba de la persecución en la que hubiera flaqueado la fe de algún creyente? En la fecha en que suponemos esta homilía, nada más probable, no basta llamarle Señor, curio del griego, ¿verdad? O Kyrios, palabra que significa o cifraba la fe del cristiano. El homileta pide que la fe, la práctica de la justicia, el mutuo amor, no murmurar ni envidiar, ser continentes, compasivos y buenos, no temamos a los hombres más que a Dios, nos dice San Clemente en la segunda de Clemente, capítulo 4, versículos del 1 al 5. El cristiano ha de renunciar a la peregrinación de este mundo y no temer salir de él. Es un cordero entre lobos, mas no tema el cordero al lobo, pues el daño que pueda hacerle no ha de pasar de quitarle la vida temporal, pero no de quitarle la vida eterna. Por eso no hay que temer al lobo. Ciertamente nos podrán quitar la vida. Ya a principios, parece que fue el año pasado, no me recuerdo en qué fecha fue, por ahí por agosto, julio, agosto del año pasado, hace un año más o menos. Hace un año resulta de que yo no tenía gabinetes en mi casa, andaba consiguiendo y un hermano me dijo, hermano, en tal parte están vendiendo unos bien baratos a $50. Y pues bueno, yo fui, ¿verdad? Y resulta que el que me los estaba vendiendo o el que me los iba a vender era un adorador de la cochina muerte. Y pues yo le vi, ¿verdad? Le vi que andaba aquí
cochina muerte en el cuello y le vi que andaba aquí unas perlitas que tienen como una ruedita roja, luego una rada blanca y luego un puntito negro, son conocidos esos como ojo del diablo o también como ojo turco. Entonces yo le dije, ¿sabe usted que eso es supersticioso? Y luego también eso que anda ahí se llama la cochina muerte y que es pecado tenerlo. Y se enojó y me dijo, Dios guarde, dijo, no me ande insultando a la Santísima Muerte, porque dijo, ahorita mismo lo puedo plomacear. Y sacó una pistola, sacó una pistola. Me entró un temor, no voy a mentirles, pero a la misma vez me entró como una valentía. Y le dije yo, si usted quiere matarme, hágalo, le dije, hágalo. Pero yo le estoy diciendo la verdad. ¿Sabe usted que lo que usted anda es el enemigo de Cristo? Porque dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 27, que el último de los enemigos de Cristo en ser destruido será la muerte. Entonces, si la muerte es el enemigo de Cristo, en pocas palabras, pues esa cochina muerte que usted anda ahí es el diablo vestido de muerte. Vestido de muerte, vestido de la huesuda, vestido con su hoz. Y dijo, váyase por favor de aquí, váyase, dijo, porque no me voy a detener. Y yo le dije, bueno, yo ya le hablé. En usted queda si después presta oídos a lo que yo ya le dije o no. Y ya me quedé hablando con el hijo de él, ¿verdad? Yo le dije, mire, si algún día pues usted llega a tener algún problema espiritual, si usted oye que en su casa se oyen ruidos que tiran cosas, porque eso es lo que sucede cuando una persona le rinde culto a la cochina muerte, le dije, no a Dios. Alguien se va a enfermar grave, puede tener un cáncer o qué sé yo, ¿verdad? Es porque el demonio paga muy mal a quien muy bien le sirve. Es Dios el que paga muy bien a que bien le sirve, pero el demonio no, el demonio paga muy mal a quien muy bien le sirve. Y se ha visto casos de brujos que terminan con cáncer en la lengua, en la garganta, y sacando una lengua morada y larga. Y hasta buscan los sacerdotes para que los confiesen. Exacto, al final de su vida buscan un sacerdote para que los confiese. Exacto, muy cierto. Bueno, continuando. Entonces, pues nos dice, no temamos a los hombres. No temamos a los hombres más que a Dios, nos dice San Clemente en el capítulo 4, versículos del 1 al 5. El cristiano ha de renunciar a la peregrinación de este mundo. Ya lo leímos ese, ¿verdad? ¿Dónde me quedé? No ha de pasar de quitarle la vida temporal. Solo hay que temer a quien tiene poder sobre lo temporal y lo eterno, es decir, Dios, ¿verdad? Dios es el que tiene poder sobre lo temporal, lo que estamos aquí viendo ahorita, y lo eterno, o sea, Él puede decidir si nos manda al infierno o nos manda al cielo. Entonces, a Él hay que temer, pero no con un temor así de miedo, así, sino que un santo temor de fallarle, un santo temor de ofenderle. Ese es el temor que debemos de tener, ¿verdad? Solo hay que temer a quien tiene el poder sobre lo temporal y lo eterno. Lo mundano es mezquino y pasajero. El cristiano no debe ni codiciarlo, pues en el mero hecho, dice el severo predicador, o sea, San Clemente, pues en el mero hecho de codiciar, poseer nada terreno, nos desviamos del camino justo, nos dice el capítulo 5, versículos del 1 al 7. No es posible servir a dos señores, nos llega a decir Jesucristo, como no es posible militar bajo dos banderas enemigas. Este mundo y el otro son dos enemigos, y el uno pregona lo que el otro renuncia. No hay otro remedio que optar por uno o por otro. Solo en el cumplimiento de la voluntad de Cristo hallaremos descanso. En otro caso, nada nos podrá librar del castigo eterno, nos dice San Clemente en el capítulo 6, versículos del 1 al 9. En otro caso, nada nos podrá librar del castigo eterno, si no guardamos puro nuestro bautismo,
es ilusorio esperar entrar en el palacio de Dios, nos dice San Clemente. Entonces, para aquellos que dicen que Dios no castiga, no, Dios sí castiga y va a castigar. Y va a castigar a aquel, dice, que no ha guardado puro su bautismo. Por ejemplo, Éxodo 27, Dios sí castiga. Así es, Éxodo 27 dice que Dios castiga. Hebreos 12 del 6 al 10. Hebreos 12 del 6 al 10 también nos dice que Dios sí castiga. Lo que nos enseñó en la clase pasada. Así es, mi hermano Polito, gracias por recordarnos. La vida del cristiano es un combate y el predicador, como ya lo hiciera San Pablo, como por lo demás era lugar común en la exhortación moral del tiempo, cristiana o estoica, apela a la imagen del atleta y evoca aquí particularmente a los famosos Juegos Olímpicos o ísmicos, para los que se embarcan atletas y espectadores de todo el mundo griego y romano. Y hay que luchar, como dijo San Pablo, conforme a la ley, si se aspira a la corona de vencedor. La ley del cristiano es su bautismo, cuyo sello ha de guardar incontaminado, nos dice San Clemente en el capítulo 7, versículo del 1 al 6 de la segunda de Clemente. No todos los que han guardado esta comunidad venida del paganismo y que vive en ambiente pagano, que ha sufrido tal vez la sacudida de la persecución, que oye quizás a maestros que predican blandura con las exigencias de la carne, necesita penitencia. Mientras estamos sobre la tierra, hagamos penitencia, nos dice San Clemente. El predicador sabe hablar el lenguaje vivo de las comparaciones tomadas de la vida corriente. Somos en las manos de Dios como un pedazo de barro en las del alfarero, mientras éste tiene en su mano la figura que modela cualquier defecto y accidente de la obra tiene pronto remedio. Una vez puesta al horno, nada puede sobre ella. Y así nosotros hagamos penitencia mientras estamos en este mundo. Salido de él no hay lugar a confesión ni arrepentimiento. Grave doctrina. Los pecados de la carne no solo son frecuentes, sino que tratan de justificarse doctrinalmente. Por entonces quizás la siembra gnóstica empezaba ya a dar su cosecha de corrupción. Hay que dar, había dicho Valentín, la carne a la carne y el espíritu al espíritu. Este Valentín fue un hereje gnóstico. Que promovía el libertinaje sexual. Hay que entender que este Valentín del que se está hablando aquí, que de hecho también San Irineo de León habla en su Adversus a Hereses, no es el mismo San Valentín. Este Valentín del que habla aquí es del siglo, está entre el siglo I y el siglo II, por ahí por los años 90 al año 150, entonces que fue un hereje gnóstico. Y San Valentín es un santo romano que él estuvo en el año 300 y fracción, o sea, entre el siglo III y el siglo IV. Entonces, que él fue sacerdote católico y fue santificado porque él convirtió a muchos paganos, a muchos romanos, y él colaboró en abolir a una fiesta pagana conocida como las Lupercalias, donde en esa fiesta pagana de las Lupercalias las personas se vestían con piel de lobo o con piel de perro o con piel de cabra y salían corriendo por las calles desnudo y a la mujer que encontraban en el camino la violaban. Entonces, San Valentín, ya del año 300, no de Valentín el hereje del siglo II, sino que del siglo IV, San Valentín comenzó a predicarles a esta gente que hacía esas cosas graves, esas infamias, y
los convirtió y después los casó, y casaba multitudes, casaba grupos de 100, 200 hasta 300 personas. Y por eso, pues que en honor a este santo se celebra el 14 de febrero la fiesta de San Valentín. Y por eso, pues que se regalan corazones para esa fecha, ¿verdad? Porque es en honor a este santo del siglo IV, siglo III, siglo IV. Muy bien, continuando. Nuestro predicador sienta la doctrina cristiana pura. Guardad pura vuestra carne y sin mancha el sello, a fin de recibir la vida eterna, nos dice el capítulo 8, versículo 6 de la segunda de San Clemente. Sin embargo, no desconoce las aberraciones doctrinales que pululan ya por la comunidad. Y nadie de entre vosotros diga que esta carne no es juzgada ni resucita, porque resulta pues que los herejes gnósticos decían que Dios no castiga, que de hecho el primero en decir que Dios no castiga fue Simón el Mago, que fue un gnóstico, fue el fundador del gnosticismo, fue un hereje, practicó la brujería, y quien lo derrotó, quien lo venció fue San Pedro, que él se fue huyendo de esas regiones judías, samaritanas, donde él habitaba y engañaba a gente, se fue huyendo del gran y poderosísimo apóstol Pedro, se fue huyendo para Roma. Y dice la historia eclesiástica, libro segundo, libro tercero y libro cuarto del obispo Eusebio de Cesarea, que el gran y poderosísimo apóstol Pedro, príncipe de los apóstoles, fue hasta Roma y dice, derrotó a Simón el Mago. Lo derrotó y murió allí Simón el Mago. De hecho, el Espíritu Santo lo castigó a Simón el Mago porque él decía que él era el Espíritu Santo y que él hablaba en lenguas, decía él, y le hacía arranca la banca, que de hecho no me crean a mí, lean la historia eclesiástica sobre eso, sobre la historia ya no me recuerdo cómo se llama, pero bueno, allí menciona en la historia eclesiástica, creo que está en el libro primero, libro segundo, no me recuerdo, de que al querer imitar los dones del Espíritu Santo, pues resulta que Dios lo castigó y hizo que un espíritu maligno se apoderara de él y lo hiciera elevarse a la altura de una palmera de coco y después caer, y tuvo la muerte de Judas, se le salieron las entrañas y murió allí con las entrañas desparramadas, así como murió Judas, pues. Entonces, así le pasó, ¿verdad? Y fue San Pedro el que tuvo ese último enfrentamiento con Simón el Mago Brujo, que ya no aparece en la Escritura, eso ya aparece en la historia eclesiástica, ¿verdad? Muy bien, continuando. Sin embargo, no desconoce... bueno, ya leí eso. Me quedé. Y nadie de entre vosotros diga que esta carne no es juzgada ni resucitada. Considerad en qué fuiste salvados, en que recobrasteis la vida, sino estando en esta carne. Luego preciso es que guardemos la carne como un templo de Dios, porque, bueno, fíjese, repito esto, fíjese cómo dice, luego preciso es que guardemos la carne como un templo de Dios. Ya hace bastante yo hice un escrito contra los tatuajes, mencionando pues que nuestro cuerpo es templo, esta carne pues es templo del Espíritu Santo y por lo tanto no debemos rayarla. Eso está como que a usted se compre un Lamborghini o le regale a su hijo un Lamborghini y él venga y le haga un placazo o lo empiece a rayar con una llave o con un rallador. Obviamente pues Levítico 19:28 dice. Levítico 19:28 dice, no os haréis ningún tatuaje. Yo el Señor lo mando, dice. Entonces, o como una obra de arte, pues un cuadro de Miguel Ángel o un cuadro, un Rembrandt, alguien venga y lo raye y lo comience a pintar. Eso es prácticamente una blasfemia o una profanación contra el arte. Eso es alguien que haga eso lo meten preso. Esas pinturas valen millones de dólares. Entonces,
nuestro cuerpo es una obra de arte. Dios la creó. No tengo yo por qué rayarlo, no tengo yo por qué mancharlo. Por eso es que está diciendo aquí San Clemente que preciso es que guardemos la carne como un templo de Dios, porque a la manera en que la carne porque a la manera que en la carne fuisteis llamados, en la carne también volveréis. Cristo, el Señor que nos ha salvado, siendo primero espíritu, se hizo carne y así nos llamó. Pues así nosotros también en esta carne recibiremos el galardón, nos dice la segunda de San Clemente en el capítulo 9, versículos del 1 al 5. Prosigue la preocupación por los falsos maestros que introducen temores humanos, sin duda, que apartan del martirio, prefiriendo el goce de este mundo a la promesa futura. Y es que desconocen cuán gran castigo está aparejado. Y vuelvo, y déjeme, lo voy a subrayar esto. Y es que desconocen cuán gran castigo está aparejado. ¿Qué significa aparejado? Aparejado significa que lo ponen a la par. O sea, esa persona que está fallando al Señor, que no está haciendo lo que el Señor dice, que está quebrantando lo que la iglesia enseña, a la par de él tiene un castigo ya reservado, a la par de él. Está próximo a caerle encima. Y por eso es que dice aquí, y es que desconocen cuán grande castigo está aparejado al goce presente y cuánto placer nos reserva la promesa venidera. Entonces vemos pues que al que se portó bien va a recibir un premio, al que se portó mal va a recibir un castigo. Esa es la lógica, es cuestión de lógica y además de eso es cuestión también de enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica dice que Dios sí castiga. Para aquellos que dicen que Dios no castiga, Dios sí castiga. Lo está diciendo aquí San Clemente. Ya lo vimos en el capítulo 56, capítulo 56, versículo 16 de la primera de San Clemente, donde dice que Dios sí castiga. Y lo estamos viendo también aquí en el capítulo 10, versículos del 3 al 4, donde también nos dice que nos está aparejado. O sea, es decir, está puesto a la par un castigo para aquel que no cumpla los mandatos del Señor. Y si solo ellos hicieran estas cosas, fuera tolerable. Pero es el caso que son tenaces en sembrar sus falsas doctrinas entre almas inocentes, sin caer en la cuenta de que han de tener doble juicio, el suyo y el de quienes los escuchan. Nos dice San Clemente en el capítulo 10, versículos del 3 al 4. Es decir, pues nos está diciendo aquí San Clemente que aquellos que son falsos maestros, es decir, los falsos profetas, los falsos pastores, o sea, es decir, pues estos pastores protestantes o sectarios que se hacen llamar ellos pastores, pero el verdadero pastor es Cristo y después de Cristo el verdadero pastor es el Papa. Entonces, estos son falsos pastores, mal llamados pastores. Se autodenominan a sí mismos pastores, pero no son verdaderos pastores. El verdadero pastor es en primer lugar Cristo y después de Cristo Pedro, porque Cristo Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. No me cree, vaya y búsquelo rápido en San Juan. Hermana Belkis, búsqueme Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 14 al 17. Búsquemelo, por favor. Y ahí vamos a ver nosotros cómo Cristo deja de pastor a Pedro, porque le manda que apaciente las ovejas, que apaciente a los corderos. Entonces es Pedro el verdadero pastor. Es Pedro. Entonces, y en esta ocasión, pues, es el sucesor de Pedro, que en este caso es el Papa León XIV. Él es el verdadero pastor de este siglo, de este tiempo. ¿Lo leo, hermano? Sí, hermana, por favor. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor,
tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú sabes que todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Gracias, hermano. Entonces estamos viendo cómo Cristo Jesús deja como pastor supremo a Pedro. Por eso es que Pedro es el primer papa y aquellos que quedan como sucesores de Pedro pasan a ser los nuevos papas, es decir, el nuevo Pedro, el sucesor de Pedro es el papa en turno. En este caso, pues, es el Papa León XIII. Antes que él, pues, era el Papa Francisco. Antes que el Papa Francisco era el Papa Benedicto XVI. Y antes que Benedicto XVI era el Papa San Juan Pablo II. Antes que San Juan Pablo II era Juan Pablo I. Antes que Juan Pablo I era el Pablo VI. Y antes que Pablo VI era el Papa San Juan XXIII. Y antes que San Juan XXIII era Pío XII. Y así sucesivamente hasta llegar a Pedro. O sea, vemos, si nosotros nos vamos en línea descendente, desde el Papa actual, llegamos hasta Pedro. Y si nos vamos en la historia, revisando desde Pedro, vamos a llegar cronológicamente hasta el Papa León XIV. Eso es algo maravilloso, tanto es así que hasta un sectario se sorprendió, un sectario que era muy, bueno, todavía es, pero era acérrimo enemigo de la Iglesia Católica y lanzaba ofensas y pestilencias contra la Iglesia Católica. Resulta que se maravilló y dijo, wow, dijo, he estado viendo, dijo, investigando la historia de estos papas y dijo de que es increíble cómo se remontan hasta Pedro. Se sorprendió el pastor hereje. Se sorprendió, pero bendito sea el Señor que ya se dio cuenta al menos en eso. Ojalá Dios quiera que siga estudiando y se vaya dando cuenta de muchas más verdades que están dentro de la Iglesia Católica y termine haciéndose católico, como muchos pastores que han regresado a la Iglesia Católica, como el ex pastor Scott Hahn, ¿verdad? Que es doctor en teología. Muy bien, continuando. Me quedé. Bueno, nos dice San Clemente, termina diciendo pues que aquellos que enseñan falsas doctrinas van a tener doble castigo, doble juicio, el de ellos y el de la persona que engañaron. Y si engañaron a muchos, pues van a tener un castigo muy grande, muy grande. Así es que aquellos sectarios que andan enseñando falsamente, falsas doctrinas, pues arrepiéntanse y conviértanse a la iglesia que Cristo Jesús fundó, que es la Iglesia Católica. Nosotros sirvamos a Dios, nos dice San Clemente, nosotros sirvamos a Dios con corazón puro. No dudemos de sus promesas, suframos con esperanza y recibiremos la recompensa. Solo por la puerta de la justicia se entra en el reino de Dios, donde se nos prometen bienes que ni oído oyó, ni ojo vio, ni corazón de hombre alcanzó, nos dice el capítulo 11, versículos del 1 al 7 de la segunda de San Clemente. Déjeme, voy a conectar mi computadora también porque ya se me está queriendo apagar. Quiero ver cuánto falta. Faltan 10 minutos, pero mientras no dan los 10 minutos, mejor la conecto porque esta computadora de repente, en menos de un minuto, cuando ya me lanza la señal, en menos de un minuto se acaba la batería y se me apaga. Igual como ocurrió con el celular. Bueno, el celular dura un poquito más, pero pues el martes pasado se me apagó de repente y me quedé en el aire. Pero bueno, lo bueno es que ya habíamos llegado a la hora de finalizar. Permítame un segundo. Ok, hoy sí. Continuamos. ¿Dónde me quedé? Donde ni ojo vio, ni corazón de hombre alcanzó. La expectación escatológica, si no se ha desvanecido todavía, se ha notablemente atenuado y se hace solo de ella punto de partida
para nueva exhortación moral. Y nos dice San Clemente: esperemos pues el reino de Dios a cada hora, en caridad y justicia, pues no sabemos el día de la manifestación de Dios. Fíjese, San Clemente del siglo I nos está diciendo que ni ellos que estuvieron cerca de Cristo y de los apóstoles sabían el día y la hora. Pero resulta que hoy en día aparecen sectarios, herejes, pastores, como por ejemplo ahí tenemos a Eduardo Gutiérrez. El año pasado dijo de que en agosto iba a ser el fin del mundo. Resulta que pasó agosto y el fin del mundo no llegó. Y así en los años 2000, yo me recuerdo cuando vivía allá en El Salvador en el año 2000, muchos pastores de la iglesia Príncipe de Paz, de las Asambleas de Dios, y de muchas iglesias anduvieron pregonando por parlantes, en carros, en bocinas: el fin del mundo viene, venga a nuestra iglesia porque el fin del mundo, ya para el año 2000, ya no va a haber nadie aquí en esta tierra, todos los cristianos van a ser arrebatados. Mire, pura falsedad, pura mentira. Yo no entiendo cómo gente sigue creyéndole a esta gente mentirosa, engañadora, embaucadora. Pero nos dice San Clemente del siglo I que les espera un doble castigo a estos por andar engañando gente. Doble castigo les espera. Muy bien, continuando. Dice: esperemos pues el reino de Dios a cada hora, en caridad y justicia, pues no sabemos el día ni la hora de la manifestación de Dios. Y en efecto, preguntado por alguien el Señor en cierta ocasión sobre cuándo vendrá su reino, respondió: cuando dos sean uno, y lo de fuera como lo de dentro, y lo masculino como lo femenino, y lo masculino con lo femenino, ni masculino ni femenino. Nos dice, termina allí, se queda en puntos suspensivos, y da el capítulo 12, versículos del 1 al 2. Ya cuando lleguemos a ese capítulo lo vamos a explicar un poco mejor. He aquí una de las más curiosas citas de esta homilía, una sin duda de las que escandalizaron a Focio, en que tan extraños dichos se pone en boca del Señor. Se las suponen tomadas del llamado Evangelio de los egipcios, del que nos da algunas referencias Clemente Alejandrino, pero del que en definitiva apenas se sabe nada. Vamos a ver, Clemente, en Strómata 3.9, Clemente Alejandrino. Más lo que importa notar aquí es la interpretación moral. Bueno, déjeme, a ver qué razón, mejor para el próximo martes vamos a explicar un poquito esto. No he leído todavía ese capítulo, pero me imagino aquí que ha de referirse pues a que como Jesucristo pues en el capítulo 17 dice que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. A eso se está refiriendo San Clemente, pues a que el cristiano debe ser uno, todos juntos debemos de ser uno, ¿verdad? Nadie debe de creerse más que otro, y debemos estar en esta iglesia que Cristo Jesús fundó en armonía y en hermandad, caminando como un solo pueblo, como un solo rebaño, porque es una sola iglesia, como uno solo es el Señor, como nos dice San Pablo en Efesios 5:4, ¿verdad? He aquí una de las... bueno, ya me quedé. Más lo que importa notar aquí es la interpretación moral que se da de los textos y que permite suponer que va imponiendo un concepto del reino de Dios libre de toda perspectiva terrena y una idea de parusía, que no es ya tanto advenimiento cuanto presencia espiritual. Dos son uno cuando nos decimos la verdad mutuamente, y en dos cuerpos viene a haber sin ficción una sola alma. Y lo de fuera es como lo de adentro, cuando el alma, lo de adentro,
se manifiesta por sus buenas obras, a la manera que el cuerpo, lo de fuera, se manifiesta por su misma naturaleza. La distinción de sexos desaparece cuando un hermano, es decir, un cristiano, en presencia de una hermana no piensa nada femenino, ni una hermana en presencia de un hermano nada masculino. Cuando esto hiciere, dice el Señor, vendrá el reino de mi Padre. Realmente no todo en esta comunidad de mediados del siglo debía de ser florecimiento de virtudes. La reiteración que raya en la machaconería de la exhortación a la penitencia llega poco menos que a apesadumbrados. Percibimos el tono de apremio cuando el homileta grita a sus oyentes: ea pues, hermanos, hagamos ya por fin penitencia y despertemos para el bien, pues estamos llenos de mucha insensatez y de maldad. Borremos de nosotros los pecados pasados y hagamos de corazón penitencia a fin de salvarnos. Ya he explicado yo que cuando ellos dicen hagamos penitencia, se está refiriendo a que debemos confesarnos y arrepentirnos de nuestros pecados y cumplir la penitencia, cumplir lo que el sacerdote nos dejó en la confesión, ¿verdad? Y nos buscaremos el agrado de los y no buscaremos el agrado de los hombres, ni queramos buscar solo nuestro propio gusto, sino tratemos de ayudar también a los de afuera por nuestra justicia, a fin de que no se blasfeme el nombre del Señor por culpa nuestra, nos dice San Clemente. Que ver, ya son las 2:28. Creo que nos vamos a quedar en la página 346. En la página 346 nos vamos a quedar. Vamos a hacer la oración final. Muchísimas gracias, hermana Belki, por haber estado aquí con nosotros, y gracias también al hermano Polito, pues que es siempre fiel y nos acompaña en esta enseñanza, y gracias también a la hermana Susi, que ha estado moderando el live, y gracias también a los hermanos que están aquí, al hermano católico original, al hermano Prado, a Vidal Carlín, a Jesús el Mesías, y gracias a Rolando Mejía. Dios me los bendiga. Hacemos la oración final en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí reunidos en este salón del CCD, del Centro Religioso de la Parroquia San Judas Tadeo. Gracias por nuestro sacerdote, el Padre Julio Valladares, y el Padre Artemio Bravo. Dios los cuide, los bendiga y les siga dando sabiduría para que nos sigan dando ese alimento espiritual para la vida eterna, que es la Eucaristía. Te pedimos por los hermanos que nos están viendo aquí en TikTok, por los hermanos que nos verán en el YouTube y en el Facebook, para que Dios les abra el entendimiento y les dé sabiduría para comprender estas enseñanzas y sabérselas explicar a los demás hermanos. Y movidos por tu divina enseñanza, Cristo Jesús bendito, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Bosco, ruega por nosotros. María, auxiliadora de los cristianos, Ruega por nosotros. San José, esposo virgen y casto. Ruega por nosotros. Damos por finalizar esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, paz y bien. Dios me la bendiga. Hermano, gracias igual. Con nosotros, gracias a la hermana Susi que nos hizo unos regalos, y gracias también a Vidal Valentín que mandó 3 monedas. Dios me lo bendiga.
Bueno, quería cerrar el live y estoy dándole vuelta a la cámara. Bueno, ya no me acuerdo. Ya me acordé. Ya se me había olvidado cómo apagar esto.